justo para eso, ¿ya? Para cambios de fase. A ver, un ratito, ¿ya? Un ratito. Un toque, chicos, a ver. Ya, bueno, no sé. Ya, muy bien. Entonces, chicos, ahora vamos a recordar un poquito acerca de ello. Mira, pues sabes que atención, la semana pasada habíamos desarrollado la parte del se mata o maceta, habíamos hecho, ¿no? Y la parte del cómo absorbe en este caso calor, del cómo absorbe calor, en este caso, los recipientes, los famosos calorímetros. Para eso se van a recordar el gato inglés, les ha dicho cat. Bueno, vamos a trabajar vamos a seguir trabajando esos términos de acá. Recuerda, por favor, que este se mata, chicos. Se utilizaba básicamente, te dije, cuando en este caso existe variaciones o cambios de temperatura. En ese caso se utiliza, ¿ya? Ahora, por favor, prestar mucha atención. El agua, jovencitos, el agua, chicos, hablemos del agua, porque normalmente vamos a hablar puro agua, pues, chicos, obviamente, ¿sí? Ya está, ya. Hablemos del agua, jovencitos. El agua hace cambios de fase en dos temperaturas muy importantes. ¿Y cuáles son esas temperaturas? Una de ellas sería en este caso el cero y el otro sería en este caso, chicos, 100. ¿Qué quiere decir eso? En el 0 grados, cuando la temperatura, jovencitos, es 0 grados Celsius, dícese que en este temperatura grados Celsius, chicos, cuando la temperatura en este caso, profesor, es 0 grados Celsius, a cero, el agua dice que puede estar en hielo o simplemente, profesor, en agua líquida. ¿Ya? Hielo o simplemente agua líquida. Y cuando ustedes, profesor, van en este caso a la temperatura de 100, ahora el agüita, profesor, puede estar en agua líquida o simplemente vapor, chicos. ¿Ya? Entonces, básicamente, estas temperaturas que están por acá, chicos, son puntos críticos. Entonces, la intención, ¿qué va a ser aquí? La intención en estos puntos ahora va a ser, profesor, transformar básicamente, ¿sí? El hielo, digamos, agua líquida o, profesor, el agua líquida a hielo. El agua líquida a vapor o simplemente el vapor, profesor, agua, en este caso agua líquida. Entonces, chicos, eso es lo que vamos a trabajar. ¿Y cómo se transforma lo que estás mencionando? Ah, ya, para esa situación, chicos, para esto cambio de fase, profesor, justamente ahí aparece el famoso que, normalmente yo digo que malo al revés, ¿no? Acá el calor es igual simplemente L multiplicado por M. Donde este L que está por acá, sí, chicos, donde este L que tú observas por acá, a él se le conoce como calor latente al L, chicos. Y al M básicamente se conoce como la masita. Acá está, por favor. L, calor latente. Su unidad de medida es el cal por gramos. Y para el caso del M, profesor, no es más que la masita. ¿Ya? Ahora, chicos, comentarte lo siguiente. También te había indicado que, profesor, mira acá, lo que hemos trabajado la semana pasada es esta parte de aquí. El calor específico, profesor, en este caso para el agua, en fase líquida. ¿Y cuándo está en fase líquida? Cuando la temperatura varía, en este caso, desde 0 hasta 100 grados Celsius. Ahora, ¿qué pasaría, profesor? En ese caso, profesor, el agua se encuentra de 0 grados para abajo. O sea, podría ser -50, -40, -20. En esos casos, jovencitos, básicamente, ¿sí? La intención del calor específico, chocheritas, se toma la mitad, o sea, 0,5. Y si en caso que, profesor, el agua, profesor, es mayor que 100, en ese caso, jovencitos, sí, para el caso del mayor que 100, ya, para el caso del mayor de 100, chicos, se encuentra en este caso en estado de vapor. Para eso también se utiliza. ¿Ya? Para eso también se utiliza, jovencitos. ¿Ya? Se utiliza en este caso 0,5, chicos. ¿Ya? Ahora, lo más importante por acá, pe, ¿no? Para el caso del calor latente, ¿ya? Para el caso del calor latente, jovencitos, ¿sí? Para el caso del calor latente, chicos, si cuando tú haces cambio, por ejemplo, profesor, te quieres cambiar de sólido, esta parte hay que entenderlo bien, chicos, de sólido a líquido, ¿ya? Sólido a líquido. O simplemente de líquido a sólido. Entonces, en esos casos, jovencitos, ¿sí? En esos casos, jovencitos, ya. En ese caso, chicos, bueno, sólido, líquido, líquido, sólido, básicamente se utiliza 80. Pero hay que tener una consideración, por favor, capten la idea esto de acá. Si ustedes se dan cuenta por acá, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta por acá, básicamente acá dice más menos, ¿no? Más menos. ¿Cuándo se utiliza más? ¿Ya? Más se utiliza.
Cuando la transformación en este caso, profesor, es desde sólido, jovencitos, hacia líquido. Y se utiliza en este caso negativo menos cuando la transformación es, profesor, de líquido a sólido. Ahora, para el caso, profesor, donde quieres hacer cambio de fase, por ejemplo, de líquido a vapor o simplemente de vapor a líquido, en ese caso el calor latente simplemente es igual a 540. Ahora, lo mismo la interpretación. Se utiliza positivo cuando la transformación hace en este caso de líquido a vapor y se utiliza signo menos negativo cuando la transformación es de vapor hacia líquido. Eso va a ser lo novedoso, ¿no? Igual cuando tú vas a hacer mezclas de fluidos, vamos a seguir aplicando en este caso el equilibrio térmico. ¿Y qué decía el equilibrio térmico? Básicamente, profesor, sí que la sumatoria de calores por acá, sí, él simplemente era igual a ¿cuánto era? Igual a cero era, ¿no es cierto? Sumatoria de calores simplemente igual a cero. Y la variación de temperatura se calculaba como, en este caso, temperatura final menos la temperatura inicial. Esta parte de acá tú lo revisas, ¿ya? Muy bien, entonces vámonos a nuestros ejercicios, jovencitos. Profe, por favor, otra vez repítelo. Novedoso, profesor. Ahora vamos a aplicar el calor, vamos a aumentar para el caso de cambios de fase. Y los cambios de fase en este caso ocurre cuando la temperatura, profesor, por acá es 0 grados y, profesor, por acá simplemente sería 100. ¿Estamos? Listo, entonces comenzamos por acá. ¿Ya? Yo sé que con los ejercicios lo vas a entender lo más rápido posible. Dice por acá, determinar, dice la cantidad de calor, determinar la cantidad de calor, nos está pidiendo calor, que se le debe suministrar, o sea, tenemos que entregar calor. ¿Para qué dice? A 300 gramitos de hielo, a 300 gramitos de hielo que se encuentra a menos 20 grados Celsius para convertirlos, dice por acá, sí, en agua a 70 grados Celsius. Ya está ya. Es para explicar, de hecho, que este caso, jovencitos, lo primero que vamos a hacer por acá, sí, vamos a dibujar, más o menos ya tenemos idea, ¿no? Una rectita de temperatura. Por acá voy a dibujar una rectita de temperatura, más o menos algo así, pe. Y sobre esta rectita de temperatura, ustedes tienen que recordar, profesor, de que yo tengo que colocar la temperatura de menor hacia mayor. Ya, yo voy a colocar de menor hacia mayor. Por lo tanto, profesor, por acá sí. Dice que al inicio, en este caso, chicos, esa mi masa de 300 gramos está a una temperatura, nos dice, ¿no? Está a una temperatura, dice por acá, sí, menos 20 grados Celsius. Por acá le colocas, profito, sí. Temperatura por acá, dices, L es igual, menos por acá, sí, ¿cuánto? Menos 20 grados Celsius. Listo, ya está ya. ¿Sí? ¿Qué cantidad de masa tengo esto de acá? Bueno, pues la masa, profesor, en este caso, básicamente de hielo que tengo por acá, dice que vale 300. Pero acá le colocas esos 300. ¿Ah? Listo, profesor. ¿Qué más te dice acá? Ahora hay que convertir. Ya, desde ese menos 20 hay que elevar hasta 70 grados Celsius. 70 más o menos, profeta, por acá, ¿sí? Él debe estar por acá, ¿no? Lo voy a colocar por aquí. Ahí más o menos debe estar. Listo. Esto de acá, jovencito, sí. Acá la temperatura, profesor, ¿cuánto debe ser? Bueno, pues acá debe ser 70, ¿sí o no? Acá le colocas 70, sí, 70 grados Celsius. Ya está ya. Entonces, ¿cuál es ese? ¿Cómo voy a trabajar? No te vas a... Un ratito, chicos, un ratito, ¿eh? Ya, muy bien. Entonces, chicos, te comentaba, ya le hemos colocado los datitos. Yo, esa masita que tengo por acá, chicos, disculpa, ya tengo una parte de clase, jovencitos, hoy día estoy medio recontra saturado. A ver, vamos acá. Esta masita que ustedes observan por acá, chicos, yo, como al inicio estaba a menos 20 grados Celsius, ahora estos 20 grados Celsius tengo que llevar, dice por acá, sí, a 70 grados Celsius, jovencitos. A esta temperatura tengo que llevarlo. Entonces, mira, no se van a bloquear, profito. Acá yo estoy viendo cambio de temperatura. No van a hacer esto. Cuidado, chicos. Ojo. Profe, tu problema está muy fácil. Entonces, acá como hay cambio de temperatura, ¿qué te he dicho yo? Se utiliza el famoso maceta, te he dicho, ¿te acuerdas? Calor masa por calor específico. O simplemente se mata, así como dice nuestro formulario, ¿no? El famoso C, por acá dices, se mata, profesor, ¿sí o no? ¿Listo? Por acá aplicas el famoso se mata, ¿sí? Ya está. Entonces, chicos, no me vas a reemplazar, pe. Calor específico, profesor, ya. Uno le pongo, ya está. Masa, ¿cuánto vale? 300, ya está, ya. Variación de temperatura, final menos inicial, 70, profesor, menos 20, eso se positivizaría y ya está resuelto, profe. No, 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 Sucheras. Acá no se puede hacer eso ya. ¿Sabes por qué? Porque, profesor, justo entre menos 20 y este 70 grados que está por acá, chicos, va a haber cambio de fase. Recuerda que, profesor, los puntos críticos o las temperaturas, jovencitos, en este caso críticas, si tú regresas por acá, mi estimado amigo, sí, básicamente ocurre en la temperatura de 0 y a la temperatura de 100. Por lo tanto, por acá, chicos, va a haber una temperatura por acá
A esta temperatura que yo lo voy a llamar, profesor, 0 grados, por acá voy a llamarle 0 grados Celsius. ¿Estamos? Ya está ya. Entonces, chicos, más o menos la cantidad de calor que vamos a necesitar para llevarle hasta 70 va a ser lo siguiente. Una de ellas yo necesito. Uno de mis calores básicamente por acá, chicos, es, profito, ¿sí? Uno de mis calorcitos por acá es básicamente por acá, ¿sí? Un calor necesito, ¿para qué? Para elevar desde -20 grados Celsius hasta 0 grados Celsius. A esto de acá, chicos, yo le llamaré por acá, chicos, calorcito número uno. Ahora, por favor, atentos y prestar mucha atención. Cuando tú ya estás en cero, recuerda que en el cero, chicos, puede estar en este caso el agua hielo o simplemente puede ser agua líquida. La intención, cuando tú ya estás en la temperatura cero, mis estimados estudiantes por acá, sí, profesor, acá yo necesito un calor. ¿Y para qué necesito un calor? Yo necesito este calor básicamente, ¿sabes para qué? Yo necesito este calor que está por acá, chicos, para cambiar, en este caso, de hielo, profesor, si quiero pasarlo de hielo a agua líquida. Y a eso, profesor, sí, lo vamos a llamar de calor 2. Y finalmente por acá, sí, profesor, sí, ahora necesito otro calor. ¿Para qué cosa necesito otro calor? Necesito otro calorcito. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, pues por acá dice simplemente calor número 3 para elevar en este caso desde cero hasta 70. Eso sería la totalidad de los calores que nosotros necesitamos para, profesor, elevar desde -20 hasta 70 grados Celsius. Por lo tanto, finalmente, por acá decimos, el calor por acá, chicos, que total que se debe suministrar por acá simplemente sería el calorcito uno, lo sumamos por acá más, chicos, calorcito número 2 y finalmente por acá lo vamos a sumar el calorcito número 3. Excelente, profito. Por lo tanto, dice acá, calor maestro suministrado será igual. Ahora, por favor, todos atentos. Si ustedes analizan el calor uno básicamente se utiliza para incrementar desde -20 hasta cero. Como acá hay cambio de temperatura, bueno, pues para ese caso vas a utilizar el famoso semata, ¿sí o no? Calor específico por acá decimos uno multiplicado por acá por su famoso masa y finalmente por acá por la variación de temperatura. Uno le vamos a colocar y hasta allá. Analicemos calor 2. El calor 2, chicos, se utilizó ¿para qué? Para hacer, profesor, en este caso. Muy bien, para el caso de calor 2, como es esto de acá se utiliza simplemente, profesor, para el cambio, en este caso, chicos, para el caso de cambio de fase, para el cambio de fase, chicos, utilizamos ahora, no importa, te vas a recordar del lame, ¿ya? Del lame te vas a recordar, o simplemente quémalo y ya está ya. Del lame o quémalo, profesor. Entonces te vas por acá, simplemente le colocas, profesor, así, calor latente por acá, chicos, vamos a llamarle por acá calor latente, 2 voy a colocarlo yo, y acá finalmente, profesor, por la masita. Luego sigue sumando más, para el caso del calor 3. Como para el calor se utilizó básicamente para acá, para el cambio, en este caso, chicos, de temperatura, ahí nuevamente vas a utilizar el famoso maceta. En este maceta o se mata, profesor, ya está ya. Acá dices C, chicos, acá dice C, calor específico, por acá sería, vamos a llamarle 3, ¿ya? Acá sería masa, la masa de hecho que va a ser lo mismo, ¿no? Y finalmente por acá variación, chicos, de la temperatura, jovencitos 3, ya está. La intención, ¿cuál es? Reemplazar ahora, chicos. Por favor, todos atentos. ¿Sí? Las masitas en cada uno de estos términos se va a repetir. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer yo? Factorizo. Por acá lo voy a factorizar. Por lo tanto, dices, la masa para mí vale exactamente 300. 300, listo. Todo esto multiplicamos por acá. Si yo le he factorizado la masa, acá me quedaría calor específico. Se supone que este calor específico es, profesor, para el proceso desde -20 hasta este cero que está por acá. Entonces, ustedes tienen que entender de que cuando, profesor, el agua se encuentra, profesor, de cero para abajo, él siempre es hielo. ¿Ya? Él siempre es hielo. Y de cero hasta 100 él siempre, profesor, el agua está en este caso en su fase líquida. Y de 100 para arriba, siempre se encuentra en vapor. Por lo tanto, jovencitos, para el caso del hielo, el calor específico, chocharitas, ya no se utiliza uno sino se utiliza 0,5. Yo voy a colocarle por acá simplemente, ¿sabes cuánto le voy a poner? Acá le voy a poner 1, pero ya 1 sobre por acá, chicos, 1/2. Multiplicamos por acá por la variación de temperatura. La variación de temperatura, profesor, sería desde este inicial hasta este final, que sería cero. Cero menos este menos 20, chicos. Eso simplemente para ti, profesor, ¿cuánto va a ser? 20, ¿sí o no? ¿Listo? Ya está ya. Luego dices más. Calor latente. L significa calor latente. Pero ¿en qué punto ocurre, profesor? En cero. Y en este punto el calor 2, ¿para qué se ha utilizado? Para transformar
Hielo en este caso, profesor, sí, agua líquida. ¿Y cuánto es ese valor, profesor, para el caso de sólido a líquido? Bueno, pues para ese caso, jovencitos, de sólido a líquido, se utiliza 80 positivo. Si fuera al revés, se utiliza negativo. Por lo tanto, por acá le coloco simplemente, profesor, dices, más por acá, chiquitines, 80. Más, ahora vamos, calor específico 3. El calor específico 3, ¿dónde es? Para el caso del calor 3. En este proceso, desde cero temperatura, chicos, hasta 70, se supone que el agua, profesor, se encuentra en su estado líquido. Entonces, para el caso del estado líquido, jovencitos, él simplemente se utiliza uno. Por su variación de temperatura, en este caso, desde cero hasta 70, simplemente él sería, por acá, ¿cuánto? 70 nada más sería, pero no, ya está ya. Queda, chicos. O sea, hay que operar esto de acá nada más. De acá es calor suministrado necesario, por acá sería 300 por aquí. Todo esto de acá, ¿acá cuánto nos quedaría? Sería mentalmente acá, chicos, ¿ya? Acá sería, profesor, 10. 80 serían 90 más este 70 que tenemos por acá, sí, eso prácticamente va a ser 100, acá va a ser 160. Si la intención es multiplicar a esto, ¿no? Calor suministrado por acá, jovencitos, el simplemente sería, ¿no? ¿Cuánto sería ahí, profesor? 3 por 16, ¿sí? Eso sería, creo, 48, ¿no? Al final, más o menos, así te va a quedar, mira acá, así te va a quedar 48 por acá, chicos, uno 2 3 bolitas, agregas las 3 bolitas por acá. ¿Y en qué unidades me va a salir? Recuerda que, profesor, el calorcito normalmente nosotros calculamos en calorías, pero en la respuesta no existe, pero ustedes tienen que recordar que estas 3 bolas que está por acá, chicos, él significa en este caso kilo, y por lo tanto la respuesta sería kilocalorías. Entonces, chicos, lo novedoso es eso. Cuando, profesor, en este caso ya aparece cambios de fase. ¿Ya? Cuando aparece, chicos, cambios de fase. ¿Listo? Para que tú lo puedas entender, vamos a seguir practicando con ese tipo de problema. El problema número 2, tú lo haces. Ya es un problemita tipo espejo, jovencitos, parecido a este problema, solo está cambiando datos nada más. Vamos con la 3. Problemita número 3, te dice acá, mira. Determinar la cantidad de, otra vez. Determinar la cantidad de calor que se le debe suministrar, profesor, a 6 kilogramos de hielo, ya que se encuentran, dice acá, profesor, a menos 80 grados Celsius para convertirlos en vapor a 160 grados Celsius. Este problema es otro problema completo. Mira acá, pareciera, mira, si ustedes observan, profesor, si lo chequean, parece problema sencillo, mira, es un pequeño texto. Pero se hace bien extenso, mira por acá. Por favor, todos atentos. Listo, primerito por acá voy a dibujar mi recta. Dice que al inicio, profesor, ¿sí? Esta masita de hielo está a menos 80. Por lo tanto, profesor, por acá lo único que tenemos que hacer nosotros, jovencitos, es lo siguiente. Ahí está. Por ahí vamos a colocar más o menos. Y decimos por acá. Si mi temperatura por acá, señores, es igual. Acá dices menos 80 grados Celsius. Pero a estos 80 que tú tienes, profesor, yo tengo en este caso una masa de ¿cuánto? 6 kilogramos. Si deseas por acá puedes colocar así, mira. Decimos por acá la masita sería masa por acá, chicos. Él simplemente sería 6 kilogramos y hasta allá. Pero en gramitos este señor de acá, profesor, prácticamente, ¿qué cosa va a hacer? Luego, déjala ahí nomás, ¿ya? Pero yo sé que, profesor, este kilo, este término que está por acá, kilo, jovencitos, ¿sí? Caracho. Este término aquí, lo que está por acá, profesor, simplemente sería esta representación que está por acá, pues, ¿no es cierto? Él tendría que ser. Ya lo dejo ahí, no, profesor. Pero ahora, ¿hasta dónde tengo que llevar yo? Hasta una temperatura de 160. Entonces, ese 160 más o menos para nosotros jovencitos, ¿sí? Debe estar por acá más o menos. Ahí lo vamos a suponer, ya está ya. Por ahí debe estar, jovencitos. ¿Listo? A esta temperatura de acá, profesor, yo lo llamo por acá, sí, un valorcito de 160. Nuevamente, recordemos, por favor, yo necesito, repito, ¿qué cantidad de calor yo debo aplicar, en este caso, jovencitos? ¿Para qué? Para elevar la temperatura desde menos 80 hasta 160. Eso es lo que yo quiero. Por lo tanto, profito por acá. Calmaos, calmaos, calmaos. Si ustedes regresan a nuestra teoría por acá, chicos, tenemos dos puntos críticos en donde ocurre cambios de fase. ¿Y en qué puntos son, profesor? En el cero, jovencitos, y en el 100. Si ustedes se dan cuenta por acá, por favor, sí, observen este rango que está por acá, jovencitos. Obviamente en este rango, en este intervalo de temperaturas que está por acá, por ejemplo, chicos, aparece por acá la temperatura, jovencitos, de cero
Asimismo, aparece la temperatura. ¿Sabes de qué cosa, chicos? De 100 graditos Celsius. Por lo tanto, porque colocas este de acá será para mí la temperatura igual 0 grados Celsius. Y por acá, citos, aparecería, chicos, la temperatura para mi profesor. ¿Cuánto? Acá sería 100 grados Celsius. Por lo tanto, chicos, ahora sí planteamos. Ahora sí planteamos. Por ejemplo, el primer calorcito que yo sí o sí necesito es básicamente, profesor, ¿sí? Para elevar por acá, jovencitos, la temperatura desde -80 hasta cero. ¿Sí? Acá habría un calor número uno. Luego necesito, profesor, sí, otro calor por aquí. ¿Para qué? Para transformar en este caso, profesor, de hielo, en este caso a líquido. Por acá vamos a colocar ya, para que te puedas ubicar. En este trámite desde -80 hasta cero, profesor, sí, el agua, pues, por acá se encuentra, profesor, sí, en su estado sólido, o sea, hielo. Pero de 0 hasta 100 jovencitos, profesor, ya te dije ya, el agua se encuentra, profesor, sí, en agua líquida. ¿Listo? Agua líquida. Y profesor, de 100 para arriba, ya, acá se encontrará, pues, ¿sabes en qué cosa? En vapor. Por lo tanto, la explicación es lo siguiente. Este calor 2 que voy a colocar por acá, chiquitines, se utiliza prácticamente, profesor, ¿para qué? Para transformar el hielo, profesor, ¿a dónde? El hielo, profesor, a agua líquida. Para eso se utiliza este calor 2. Luego, seguimos por acá. Luego de eso necesito, profesor, otro calor. ¿Para qué necesitaría yo otro calor? Necesito por acá, chicos, otro calorcito por acá, calor número 3. ¿Y este calor para qué me va a servir? Para elevar, profesor, la temperatura desde 0 hasta 100, ya está ya. Una vez que llegamos hasta 100, jovencitos, acá nuevamente aparece otro calor. Y a este calor de acá, para qué me va a servir, profesor? Este de acá te va a servir prácticamente, jovencitos, para hacer cambio de fase. O sea, profito, de líquido a agua líquida, quiero yo pasar ahora, profesor, sí, agua, en este caso, chicos, vapor. Vapor de agua, jovencitos. ¿Listo? Muy bien, entonces, como yo quiero llegar a, profesor, la temperatura de 160 grados Celsius, por lo tanto, por acá finalizamos, profesor, sí. Mi último calor que voy a necesitar por acá, chucheritas, va a ser por acá calor número 5. Pero ese calor número 5, ¿para qué voy a utilizar? Ese calor 5 simplemente me va a servir para elevar la temperatura desde 0 hasta 160. Listo, por lo tanto, chicos, como a mí me pide, profesor, la cantidad de calor suministrado, lo único que vas a hacer es sumar todos estos calores que está por acá. Empezamos entonces, dices calorcito número uno, más por acá dices calorcito número 2, más por acá, chicos, calor 3, más, profesor, calor 4 por acá, y finalmente por acá decimos calorcito, jovencitos, número 5. Ahora reemplazas cada uno de ellos. Por ejemplo, para el caso del calor uno, chicos, se utilizó para acá, en este caso para variar temperatura. Ahí me vas a utilizar el famoso se mata. C, chicos, por acá dices el famoso se mata. Listo. Para el caso del calor 2, ya, el calor 2 se utilizó para el cambio de fase. ¿Qué voy a utilizar ahí, profesor? Calor latente, y yo le voy a llamar por acá 2 multiplicado por su masita. Luego decimos más, calor 3. El calor 3 se utiliza para cambio de temperatura. Por lo tanto, por acá se dice por el calor específico, por acá dices 3. Masa por acá, chicos, por acá finalmente, profesor. Variación de temperatura por acá 3. Calor 4, jovencitos. Calor 4 se utilizó en este caso, profesor, ¿para qué? Se utilizó básicamente para cambio de fase, por lo tanto, calor latente por la masa. Y finalmente, jovencitos, en este caso, chicos, calorcito número 5. Por lo tanto, acá dice se mata. Listo por acá, profesor. Queda, ya está ya. Ahora, en toda esa expresión que tú observas por acá, sí, prácticamente, jovencitos, en todititas se repite la misma masa. Salvo, profesor, cuando tú hagas mezclas. En ese caso ya prácticamente cambia todo, ¿no? En este caso no, pi. La misma cantidad de masa de agua que yo tengo, eso es lo que tengo que llevar en este caso, chicos, a 160 grados. Por lo tanto, por acá decimos, la factorizo la masa, prácticamente sería 6 para mí. Todo esto de acá, chicos, calor específico uno. En el tramo, profesor, para el caso del calor uno, chicos, acá se encuentra en hielo. Por lo tanto, para el caso del hielo, chicos, se utiliza 0,5. Listo. La variación de temperatura sería 0 menos este 80. El simplemente por acá, ¿sabes cuánto te va a quedar? Te va a quedar 80. Lo sumamos más calor latente, profesor. Cuando yo quiero transformar de hielo a líquido, ¿ya? Para ese caso, chicos, simplemente se utiliza un valor de 80 positivo. Regresas por acá y lo reemplazas por acá. Él sería 80. Luego le sumamos más por acá, calor específico 3. Profesor, ¿para qué caso esto de acá? Calor 3. Y el caso del calor 3, profesor, ¿qué ha pasado? Voy a aumentar la temperatura desde 0 en este caso, chicos, hasta 100 graditos Celsius. Se encuentra en fase líquida, por lo tanto, su calor específico es 1. Multiplicamos por la
la variación de temperatura que sería 100 menos este cero que tienes por acá, chicos, el simplemente por acá sería cero. Acá vamos a colocar, esto por si acaso es por A, esto de acá por si acaso es por, ¿listo? Finalmente más por acá, en este caso calor latente 4. Este 4 profesor, ¿dónde aparece? Ah, para el caso del calor 2. Pero el calor 2, ¿para qué se utiliza? Pues básicamente, profesor, para cambiar en este caso el agua en estado líquido a vapor. Ocurre a la temperatura 100. Para ese caso, jovencito, se utiliza un valor de 540 positivo. Por lo tanto, por acá le colocas, profesor, él sería 500 jovencitos, 540. ¿Listo? Finalmente, por acá más, calor específico 5. Ah, ya, recuerda que esto de acá es para el caso del calor 5. El calor 5 básicamente se utiliza ¿para qué? Para incrementar la temperatura, profesor, desde este 100 que está por acá hasta 160. Por lo tanto, profesor, ahí se utiliza simplemente un medio. Finalmente, profesor, por la variación de temperatura. ¿Y la variación de temperatura cuánto sería? 160 menos este 100, él simplemente va a ser igual a 60 grados. 60 sería P, ¿no? Claro, ya está ya. Por lo tanto, chicos, por acá decimos, profesor, ¿sabes qué? Mi calorcito por acá suministrado sería por acá 6. Todo esto multiplicado, ¿no? Acá habrá que simplificar, ¿ve? Por ejemplo, por si acaso, ¿por qué le hemos puesto acá un quinto, pe? Acá es un medio, chochera, ¿listo? 0,5 es igual a un medio. Por lo tanto, chicos, sumémosle por acá. 80 entre 2 sería, profesor, 40, más ese 80 que tengo, más 100. Luego, profesor, tendría más 540 y finalmente, profesor, más 30 tendría que ser, ¿no? Y eso exactamente te va a salir 700, chicos, si no nos hemos equivocado en reemplazar, 720. Y finalmente por acá tú lo multiplicas ese 720 por ese 6 que tienes. Eso te va a quedar, profesor, un valor de 4740. Por lo tanto, por acá es la cantidad de calor que yo le voy a suministrar. Por acá simplemente sería, chicos, 4700, chicos. 60. Ahora, por favor, una calma por acá. Recuerda que acá tu masa estaba en kilo. Quiere decir que por acá, profesor, si su unidad de medida por acá nos va a salir en kilocalorías. Ah, su unidad de medida nos va a resultar por acá en kilocalorías. ¿Por qué dices de frente kilocalorías? No entiendo esa parte, profesor. No sé, claro, tú solito te explicas eso, tú mismo lo entiendes, ¿no? 4740, profesor. ¿Listo? 4740. A ver, entonces, chicos, 4700. Acá, mira, mira, mira. Acá he puesto 6, no sé por qué le he puesto, sería 4740 sería apenas. Clavecita, acá sería la alternativa correcta. La D de bebecita, ¿no? Vamos a multiplicar por última vez, ¿ya? 720 por 6. A ver, chicos, 700. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Alguien lo está multiplicando por ahí, tal vez, chicos. Sería por acá, ¿sí? Acá me sale, ahora me sale otra respuesta. ¿Cómo es eso? A ver, un ratito, ¿ya? Acá sería 40. Más 80. Si le estás calculando, por favor, me corrobora, chicos, ¿ya? Más 540 más. Acá sería 30, ¿listo? Ujú. Acá, ve, chicos, ¿no? Esto de acá sería 700, chicos. Estoy mirando, creo, estoy ciego, ¿ah? Acá sería 700, chicos, 790. Ese 790 multiplicado por jovencito 6, 4740 debería salir. Sí está bien, chicos, ¿ya? Clavecita por acá sería la alternativa. Lo trágico, como te digo por acá, cuando ya vas a empezar a multiplicar los números, ¿no? Ahí es el problema. Ahora, una aclaración por acá, chicos, por favor, atención. Aclaración, antes de que te aclare ese kilo. Regresen, por favor, por acá, ¿sí? Ese calor latente puede ser tanto como positivo o podría ser en este caso negativo. Siempre va a ser positivo este señor. Cuando, profesor, tú quieras transformar de hielo a líquido. Pero si tú quieres hacer en este caso de líquido, profesor, a hielo, ahí se utiliza negativo menos. Para este caso que está por aquí, si tú quieres hacer la transformación de líquido a vapor, chicos, se utiliza positivo 540. Pero si tú quieres transformar de vapor hacia líquido, ahí se utiliza, profesor, signo menos negativo. Ya se utiliza signo menos negativo. Ahora, ¿por qué las coloca kilocalorías? Mira, recuerden. Pero se supone que si tú trabajas esta parte de maceta, chicos, o sea, o se mata que está por acá, calor específico, ya, recuerda que él está en calorías por gramos por grado Celsius. ¿Sí? La variación de la temperatura, profesor, está en este caso grados Celsius. La masa, cuando yo lo he reemplazado, jovencitos, por acá, chicos, vamos a trasladar por acá, ¿ya? Cuando yo lo he reemplazado la masita por acá, recuerda que la masa está en kilogramos. Por acá le colocas kilogramos. Por lo tanto, las unidades que se van a simplificar, por ejemplo, grados Celsius con grados Celsius, gramos con gramos, al final te va a quedar este término kilo
y acompañado con este caloría. Y eso prácticamente me resulta como kilocaloría. Y por esa razón le coloco así de frente nomás. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, esa es la explicación de eso, ¿sí? Muy bien, problemita por acá, chicos, número 5. Tú te practicas con la 4. ¿Ya? Tú te practicas con la 4, ¿sí? Muy bien, vamos con problemita número 5, estimados estudiantes. En la 5 te dice lo siguiente. Determinar, profesor, la cantidad de calor necesario para fundir. Fundir significa, profesor, derretir, si estamos hablando en este caso pues, del agua. Para fundir dice 400 gramos de hielo que se encuentra a menos 30 grados a menos 30 grados Celsius. Listo, profesor, perfecto. Entonces, chicos, mira, mira, atención. ¿Ya? Primerito también por acá, jovencitos, vamos a dibujarnos nuestra rectita de temperatura. Entonces, por acá lo que me comenta, señores, es lo siguiente. Por acá más o menos me habla algo así. Al inicio, profito, sí, yo tengo mi bloquecito de hielo. Listo. ¿Y ese tu bloquecito de hielo, a qué temperatura está? Bueno, señores, por acá dice que es profesor 400. ¿No? Acá le coloco. Perdón, perdón. Sería menos 30 sería acá, pero no. Menos 30 grados Celsius. ¿Qué cantidad de masa de hielo tengo? Bueno, eso sí es 400, ¿no? Acá dice el profesor 400 gramitos. La intención, ¿cuál es? Yo quiero fundirlo, lo quiero derretir. Por lo tanto, chicos, ¿en qué punto, pues, en este caso, el agua se va a derretir? En la temperatura igual a cero. Por lo tanto, profesor, por acá, el más o menos debe ser de esta forma. Acá estará mi temperatura, profesor, pero esto de acá simplemente es igual a cero. ¿Por qué justo dices en la temperatura igual a cero? Es que, chicos, por acá, si ustedes regresan, atención, por favor, ¿sí? Yo te había mencionado lo siguiente. Cuando la temperatura es cero, profesor, el agua puede estar en este caso en estado líquido, agua líquida o simplemente, profesor, hielo. Agua líquida o simplemente, profesor, hielo. Entonces, chicos, por acá, por favor, atención. Regresamos por acá nuevamente, ¿sí? ¿Quiénes serían esos calores, profesor, necesarios para derretir básicamente? Pues para derretir esos jovencitos por acá dice simplemente así, mira acá. Yo necesito, profesor, un calor. ¿Para qué cosa necesito un calor? Necesito un calor básicamente por acá, chicos. Para jovencitos por acá decimos, profesor, sí. Cambiar la temperatura desde menos 30 hasta cero. Listo. Primero en este caso calor. Ahora, profito, como yo quiero agua líquida, ya yo quiero fundirlo, profesor. Entonces se supone que cuando nosotros estamos a la temperatura, en este caso cero, jovencitos, a casitos chocheritas, aparece otro calor. Y ese calorcito que está por acá, ¿para qué se utiliza? Este calor que está por acá, chicos, recuerda, se utiliza, jovencitos, básicamente para hacer la transformación del agua, en este caso el que se encuentra en este caso hielo. Ese hielo yo tengo que llevar por acá, profesor, ¿sí? A agua líquida, profesor. Y eso, profesor, prácticamente es el calor 2. Entonces, finalmente por acá, chicos, el calorcito total que nosotros necesitamos simplemente sería 2, ¿no? Calor 1, chicos, sumado por acá, jovencitos, más el calorcito por acá, número 2. Y finalmente reemplazamos por acá, dices calor, profesor, total por acá simplemente será igual. Como el calor en este caso 1 se utilizó, ¿para qué se ha utilizado? Para cambiar la temperatura desde menos 30 hasta cero hay cambio de temperatura. Por lo tanto, ahí voy a utilizar el famoso C, chicos. El famoso se mata. ¿Ya? El famoso se mata. ¿Listo? Calor específico, masa por la variación de temperatura. Sumamos más. ¿Y el calor 2 para qué se utiliza, profesor, este calor 2? El calor 2 se utiliza para hacer cambio de fase, profesor, de hielo, en este caso, a líquido. Ah, ya, en ese caso utilizas calor latente, profesor, por acá dices. Calor latente por acá, jovencitos, multiplicado por acá simplemente por su respectiva masita. Ya está, ya se acabó. Ahora, se supone que se trata, chicos, de la misma masa. Entonces, lo único que vamos a hacer por acá, jóvenes, factorizar la masa, pero no, por acá dice el profesor, sí. Calor total por acá es simplemente ser igual. La masita dice que vale exactamente 400 chiquitines. Luego por acá, profesor, calor específico. Como desde menos 30 hasta cero es hielo, para el caso del hielo jovencito se utiliza un medio 0,5 multiplicado por tu variación de temperatura. Recuerda que la variación de temperatura se calcula como final menos inicial. 0 menos este 30, eso prácticamente por acá te va a resultar 30. Luego decimos más, el calor latente, profesor, para la temperatura 0 cuando la transformación es de sólido a líquido, hielo a líquido, él vale exactamente, jovencitos, 80. Listo, profesor, se acabó. Por lo tanto, por acá, profesor, hacemos una operacióncita más por acá. Calor total necesario, profesor, para fundirlo sería acá. 400 por acá, profesor,
¿sí? Acá sería 30 entre 2 sería 15, ¿no? Más este 80 que está por acá, sí, espero no equivocarme por acá, sería 90, chicos. Acá tendría que ser 95. Por lo tanto, por acá decimos, mi calorcito por acá total, jovencito, ¿sí? Simplemente sería igual, ¿ya? 400 por 95 en este caso, él va a ser igual a 38.000, ¿no? Acá, profesor, vamos a calcular ya. Él te va a salir aproximadamente por acá, jovencitos, 30 y por acá, chicos, 38.000. ¿Qué cosa? 38.000 calorías. Ahora recuerda, por favor, estas tres bolas que está por acá, él significa kilo. Por lo tanto, por acá dice, él sería por acá, chicos, 38 por acá, jovencitos, kilo. Acá simplemente dices 38 kilocalorías. ¿Estamos? Solucionape. Entonces, eso sería la cantidad de calor, jovencitos, que se requiere básicamente ¿para qué? Para fundirlo completamente, profesor, tu hielo. Clavecita por acá, la alternativa correcta, chicos, sería la alternativa, chicos, la alternativa sí. Eso, así se trabaja, jovencitos, ¿ya? De esa forma, chicos, lo van a trabajar en este caso, chocheritas, ¿ya? Van a trabajar cuando exista problemas de cambios de fase. En el examen tranquilamente te pueden colocar de esa forma, ¿sí o no? Claro que sí. Muy bien. Vamos, problemita número 7, estimados estudiantes. En el problemita número 7, a ver, vamos a leer por acá. Dice, determinar la cantidad de calor que se le debe sustraer. Acá dice otra cosa. Hace ratito lo que te decía, profesor, suministrar. Sí, suministrar, entregar calor. Pero acá, profesor, me dice sustraer. Acá nos comenta, jovencitos, un término donde hay sustraer. En otras palabras, el calor va a ser negativo. ¿Cómo se trabaja eso, profesor? Mira, atención, vamos a leer por acá, ¿ya? Determinar la cantidad de calor que se le debe sustraer, profesor, ¿sí? A 80 gramitos de vapor a 150 grados Celsius para convertirlos, profesor, en hielo a -30 grados. A -30 grados Celsius. Por lo tanto, chicos, ¿cuál sería el procedimiento? Paso número uno por acá. Lo primerito que van a hacer por acá ustedes, jovencitos, ¿sí? Trazarse su recta, profesor, por acá de temperatura. Listo. Acá sobre el profesor, ¿qué vas a hacer? Al inicio yo tengo 80 gramitos, profesor, de vapor y él está a 150 grados Celsius. Por lo tanto, por acá, él más o menos, sí, algo así debe ser. Por acá, tengo una temperatura. Esto de acá vale exactamente 150 grados Celsius. ¿Qué cantidad de masa de vapor tengo? Bueno, en este caso te dice que él vale exactamente 80 por acá, jovencitos, 80 gramitos. ¿Cuál es la intención ahora? Desde estos 150 grados, en este caso, chicos, grados Celsius que tengo por acá, ahora yo tengo que llevar al revés esta ahora, chicos. Ahora esto de acá tengo que llevar, profesor, ¿hasta dónde dice? Hasta -30. Por lo tanto, gran profeta por acá. La temperatura final que yo quiero obtener por acá, jovencitos, para mí simplemente temperatura va a ser igual a menos, por acá dices, -30 grados Celsius. Por lo tanto, chicos, ¿qué calores necesito, profesor? Y en estos intervalos de temperatura, profesor, -30 hasta 150, obviamente que yo ya estoy observando, profesor, que hay dos temperaturas críticas. Y esas dos temperaturas críticas, ¿quiénes van a ser? Bueno, pues una de ellas por acá sería, profesor, la temperatura simplemente igual a 0 grados Celsius. Y la otra temperatura que está por acá, chicos, es simplemente por acá sería 100 graditos Celsius. ¿Listo? Ya está ya. Entonces, ¿cuáles van a ser esos calores? Por ejemplo, chicos, el primer calorcito que yo necesitaría por acá, profito, prácticamente sería el calor. ¿Para qué? Para disminuir la temperatura desde 150 hasta 100. Ahora necesito otro calor, profesor, por acá. ¿Para qué? Necesito otro calor, profesor, en este caso, para transformar, en este caso, chicos, mi vapor de agua. ¿A dónde? A mi agua líquida. ¿Listo? A mi agua líquida. Acá, profesor, aparece otro calor. Entonces, acá llamémosle calor uno. A esto de acá llamémosle, profesor, calor número 2. Necesito, profesor, ahora, chicos, otro calorcito por aquí. ¿Otro calor para qué? Necesitamos otro calor, jovencitos, por acá, chicos. Calor número por acá, vamos a llamarle 3, para trasladar desde 100 hasta 0, ¿sí? Luego, profito por acá, una vez que llego a 0, chicos, en el 0 hay cambio de fase, pues. En el 0, chicos, yo necesito otro calor. Llamémosle calor número 4. Y ese calor número 4, ¿para qué yo necesito? Para transformar tu agua líquida, en este caso, chicos, simplemente a tu hielo. Ahí, profesor, lo voy a considerar calor número 4. Muy bien, luego sigues avanzando, pero no, parece medio tragualenguiti, chicos, medio se repite lo mismo, ¿no? Ya está ya. Por acá, finalmente, chicos, necesitamos otro calorcito más por acá, chocheritas, pero este calorcito que te voy a señalar por acá, profesor, sí, él me va a ayudar. ¿Para qué?
para llevar la temperatura desde cero hasta jovencitos, hasta menos 30 grados Celsius. Por lo tanto, chicos, por acá planteamos. Yo digo simplemente por acá, profesor, ¿qué cosa? Mi calor en este caso sustraído, chicos, la cantidad de calor que tengo que sustraer yo, simplemente sería, profesor, calor uno al final lo sumas nomás, más calor 2 más por acá dices calor 3 más por acá el calorcito número 4 y finalmente por acá, chicos, calorcito número 5. Excelente, profe, ya está ya. Reemplazamos por acá, señores. Si nosotros lo reemplazamos correctamente por acá, de frente, chicos, ¿ya? Atención, por favor. Para el caso del calor uno jovencitos, por favor, fíjense, hay cambio en este. Voy a rayarme de frente, chicos, ¿ya? Quiero llegar de una vez al problema número 13. Si ustedes observan para el caso del calor uno hay cambio de temperatura. Por lo tanto, utilizamos se mata. Como profesor para el caso de calor uno es vapor, su calor específico sería, en este caso, chicos, sería un medio, ¿no? Acá tendría que ser un medio. Es más, en toda la expresión, profito, ¿sí? Se va a repetir la... Ahora vamos a reemplazarla por acá, ¿ya? Se por acá, dice, no, si te vas a confundir, P. Se mata, chicos, acá variación de temperatura uno. Para el caso del calor 2 profesor, tendría que decir calor latente por acá, chicos, 2 por su respectiva masa. Para el caso del calor 3 profesor, también voy a utilizar se mata porque existe, profesor, cambio, en este caso, chicos, cambio de temperatura, claro que sí. Por acá es variación de temperatura 3. Luego, para el caso del calor 4 ya, calor 4 profesor, cambio de fase. Por lo tanto, chicos, utilizamos calor latente, por acá, jovencitos, por la masita. Y finalmente, por acá decimos calor 5 cambio de temperatura. Por lo tanto, por acá simplemente sería se mata también, pues, ¿no es cierto? Se, por acá, jovencitos, se mata, ya está, ya. Queda, profesor, listo. Ahora, ¿qué hacemos? Lo único que va a hacer es reemplazar. Como en toditita se repite la masa, por lo tanto, por acá simplemente decimos, jovencitos, que el calorcito sustraído, ya, factorizamos la masa. Si tú lo factorizas correctamente la masa, en este caso sería 80, jovencitos, factorizamos la masita que sería 80. Acá me va a quedar así, calor específico uno. En el caso del vapor, ¿cuánto vale? Hemos dicho un medio. Él vale un medio. Por la variación de temperatura, en este caso chocheras, la variación de temperatura, acá sabes cuánto va a ser. Final que sería 100 menos el inicial que tengo 150. Eso exactamente por acá te va a salir menos 50. Listo, profesor. Queda. Vayamos para el siguiente por acá, ¿sí? Calor latente, profesor 2. ¿Dónde está ese 2? Para este calor 2, ¿sí o no? ¿Pero a qué temperatura estoy? A 100. Pero en este caso, jovencitos, ¿sí? En este caso, muchachitos por acá, lo que quiero es que este calor 2 me sirva ¿para qué? Para transformar tu vapor, en este caso, a líquido. En ese caso, chicos, se utiliza menos 540. ¿Y dónde dice eso, profesor? Acá está, chocheritas. Mira, observa por acá. Si utiliza vapor hacia líquido, negativo. Pero si es de líquido hacia vapor, se utiliza positivo, jovencitos. Regresas nuevamente por acá, chicos. Menos 540. Acá decimos más calor específico 3. El 3, chicos, está en fase líquida. Entonces por acá simplemente se utiliza uno por la variación de temperatura. Acá sería, profesor, cero menos este 100 que tienes. Acá simplemente te va a quedar menos 100. Listo. Por acá, profesor, ahora lo mismo, ¿no? Calor latente 3 se utilizó para transformar de líquido a hielo. Acá dices, profesor, menos y ahí simplemente, profesor, equivale ¿cuánto? 80. Luego, profito, por acá dices más. Calor por acá, jovencitos. Ahora, chicos, vamos. Calor específico, profesor, 5. Para el caso del 5 estimados estudiantes, también va a ser un medio. ¿Por qué? Porque el calor 5 básicamente, profesor, lo llevas en este caso desde cero hasta menos 30. Y de cero a menos 30 jovencitos, prácticamente se encuentra en este caso en hielo. Y se utiliza un medio. Por lo tanto, por acá, por la variación de temperatura sería por acá, chocheritas. Nuestra variación de temperatura acá sería, profesor, menos 30 menos este cero. El simplemente por acá te va a quedar menos 30. Listo, profesor. Queda, jovencitos. Entonces, el chiste acá ahora prácticamente es multiplicar toda esta expresión. Si tú me vas a ir con calma, chocheritas, por acá es calor sustraído, por acá simplemente decimos. El profito por acá sí va a equivaler por acá, chicos, o equivale en este caso. Voy a pedir ayuda, que sería menos 50 entre 2 sería prácticamente menos 25, ¿no? Luego tendría menos 540, luego tendríamos menos 100, luego tendría menos 80, luego, profesor, menos 15. ¿Listo? Entonces, eso me va a salir exactamente 760. Acá me va a quedar, profesor, 80 por acá, jovencitos, multiplicado por acá, menos 700, chicos, 760. Y toda esta expresión que está por acá, si ustedes multiplican correctamente, chicos, esa expresión, te va a salir, en este caso, chicos, te va a salir, jovencitos. Sí, ya está muy bien.
Ya está, así te va a salir. ¿Ya? Acá abajito vamos a calcular, ¿ya? Acá abajito vamos a calcular. Por lo tanto, decimos nuestro calorcito por acá sustraído, jovencitos, él simplemente es igual menos 60.000 por acá, chicos. 60.800. 60.800, ¿qué? Acá te va a quedar, profesor, simplemente en unidades de calorías. Profe, pero en las alternativas no aparece negativo. Por favor, amigos. El signo negativo, ¿qué cosa me va a indicar, profesor? Es la cantidad de calor que lo está sustrayendo. El calor siempre sale en este caso positivo, profesor. ¿Cuándo? Sale el positivo, jovencitos, cuando tú le entregas el calor. ¿Ya? Cuando tú le entregas básicamente el calorcito, jovencitos. Muy bien. La clavecita correcta, chicos, sería la alternativa, jovencitos, la alternativa E. Vamos, problemita número 9, estimados estudiantes. En la 9, ¿qué nos dice? En un recipiente de capacidad calorífica despreciable, no hay capacidad calorífica, jovencitos, se mezclan, dice, 8 kilogramos de hielo a menos 60 grados Celsius con 2 kilogramos de vapor, dice, a 120 grados Celsius. Determinar la temperatura final temperatura final de equilibrio de la mezcla, te dice. Entonces, para el caso de las mezclas, lo mismo por acá. ¿Qué vas a hacer? Vas a construir, por acá, chocheras. Vas a construir tu rectita de temperatura. Y sobre esta rectita de temperatura, chucheritas, colocas la temperatura, ya sabes, de menor hacia mayor. Por lo tanto, profito por acá. En primera instancia, chicos, por acá sí, yo tengo una masita por acá, señores. Vamos a moverlo por acá. Ahí más o menos debe estar, ¿no? Yo tengo por acá, jovencito, sí, a una temperatura por acá, profesora. ¿Cuánto dice? Menos 60 grados Celsius. ¿Qué cantidad de masa tengo por acá? No importa, llámale temperatura uno por acá. La cantidad de masa que yo tengo por acá dice que vale exactamente ¿cuánto? 8, pues. Acá él valdría 8 kilogramos, ¿sí? Ahora, estos 8 kilogramos, jovencitos, yo le voy a mezclar ¿con quién? Con 2 kilogramos de vapor a 120 grados Celsius. Eso, profesor, por acá más o menos tendría que ser, algo así tendría que ser, ¿no? Algo así, profito, por acá. Ahí está. Justo en esta partecita que está por acá, chocheritas, digo por acá, temperatura por acá número 2. Él para mí será igual a ¿cuánto? Acá sería 120 grados Celsius. Y a esos 120 grados Celsius, ¿qué cantidad de masa de vapor tengo? Bueno, simplemente en el problemita te dice que él es igual a 2 kilogramos. ¿Listo? Ya está ya. Al final de cuentas, yo necesito saber, en este caso, chicos, calcular cuánto me vale la temperatura final. Y para calcular esa temperatura final, profesor, mira, sí. Imaginemos que esa temperatura final, profesor, antes de imaginar, chicos, en este desde menos 60 hasta 120, señores, tenemos prácticamente dos temperaturas, profesor, en este caso, ¿sí? Dos temperaturitas, jovencitos, ¿sí? En este caso, críticas. Como por ejemplo, por acá debe estar supuestamente, ¿sabes qué temperatura? El cero por acá, chicos. Y por acá se debe encontrar, jovencitos, en este caso la temperatura, profito por acá sí, de 100, pues, chucharita. Acá esta temperatura de acá sería 0 grados Celsius y esta temperatura que está por acá simplemente él tendría 100 grados Celsius. ¿Por qué? Porque en estos dos puntos que tú observas, profesor, sí, ocurre en este caso cambio de fase. Por lo tanto, acá la intención es, ¿ya? Hay que suponer que mi temperatura final, profesor, es este que está por acá. A mí justo esta temperatura final, eso es lo que me está pidiendo calcular. Esto de acá tengo que determinar. Porque se supone que tú lo estás haciendo una mezcla y al hacer esa mezcla, jovencito, sí, obtienes en este caso, chicos, una temperatura de equilibrio llamada temperatura final. Muy bien, entonces ahora analizamos cuáles son esos calores que van a interactuar en este sistema. Entonces por acá decimos facilito, profesor, por acá, ¿sí? Primerito yo necesito, por ejemplo, por acá, un calor por acá, chocheritas, para elevar de temperatura, ¿desde dónde, señores? Para elevar la temperatura, profesor, desde menos 60, ¿sí? ¿Hasta dónde? Hasta, en este caso, temperatura cero. Una vez que yo llego a cero, una vez que yo llego a cero, chicos, ahora necesito, profesor, otro nuevo calor. ¿Para qué? Básicamente para hacer cambio de fase. Luego, profesor, necesito otro calor, profito, sí, para llevar hasta justo, profesor, donde se encuentra tu temperatura final. Acá lo llamaremos, chicos, calor número 3. Ahora, del otro lado, ¿qué va a pasar? Lo mismo nomás. Por ejemplo, yo necesito, profesor, calor. ¿Para qué? Un calor por acá, jovencitos. Básicamente, jovencitos, por acá, sí. Ahora vamos a dibujar bien esto, ¿ya? Necesito un calorcito por acá, sí. A ver, a ver, a ver. Necesito un calor por aquí.
¿Para qué necesito ese calor? Necesito, profesor, en este caso, para cambiar la temperatura, chicos, desde, en este caso, 120 hasta 100. Luego, una vez que he llegado a 100, ahora por acá, chicos, necesito otro calor, ¿sí? ¿Para qué voy a necesitar otro calor, chocheritas, por acá? A esto lo llamo el calor 4, acá lo llamaremos calor 5. ¿Para qué sería el calor 5? Para transformar, profesor, en este caso, de vapor hacia vapor, en este caso, hacia agua líquida. Y finalmente, jovencitos, necesito de otro calorcito. ¿Y este calorcito para qué me va a servir? Este calor de acá, chicos, básicamente te va a ir, ¿sabes para qué cosa? Para cambiar la temperatura desde 100 hasta jovencitos, en este caso, chicos, hasta la temperatura final de equilibrio. Por acá, ¿qué vamos a decir ahora, profesor? Simplemente decimos por acá, chicos, por jovencitos, por equilibrio por acá, ¿sí? Por equilibrio térmico, chocheritas, ¿ya? Por equilibrio, chocheras, por acá decimos por equilibrio térmico. Por equilibrio por equilibrio térmico, jovencitos. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a decir, profesor, acá? Simplemente dices que la sumatoria por acá, sí, de todos tus calorcitos que tú tienes por acá, él simplemente es igual a cero. ¿Y qué cosa es el sumatorio de calor es igual a cero? Ah, ya dices, calorcito uno por acá, chicos, más el calorcito número 2 más calor por acá, chicos, número 3 más ¿Profe, tanto así? Claro, pechochera. Acá es calor, profesor, número 5 y finalmente por acá, jovencitos, calorcito número por acá, chicos, número 6. ¿Y esto a cuánto le voy a igualar? Simplemente lo voy a igualar a cero. Por lo tanto, profeta, por acá. Fíjense todos en la gráfica. El calor no es, profesor, que ahora cambio, en este caso, chicos, cambio de temperatura. Por lo tanto, utilizamos se mata. Calor específico, ahí le pongo uno. Por la masa uno sería, porque se supone que lo estoy moviendo esta masa 8 kilogramos. Y acá finalmente, profesor, sería por la variación, chicos, por acá sí, de temperatura uno. Sumamos más, calor 2 bueno, es cambio de fase. Calor latente 2 por acá, sí, masa uno sigue siendo por acá. Calor 3 jovencitos, ya hay cambio de temperatura. Por lo tanto, ahí sería calor específico por acá 3 multiplicado por la masa uno y finalmente por acá, chicos, por la variación de temperatura, profesor, por acá sí, llamémosle 3. ¿Por qué las coloca masa uno? Es que, chicos, en todo este proceso que viene por aquí, profesor, prácticamente hasta llegar a este punto es la masa 2. Ahora, por otro lado, chicos, vayamos al calor 4. Para el caso del calor 4 profesor, es cambio de temperatura, ¿no? Ahí utilizo nuevamente se mata, ¿sí o no? Calor específico, por acá yo le voy a llamar 4 por la masita, ahora la masa sería 2. Finalmente multiplicamos por acá por la variación de temperatura, por acá, chicos, 4. Luego decimos calor 5. El calor 5 es para cambio de fase. Utilizamos calor latente 5, le voy a colocar por acá. Masa por acá sería 2. Y finalmente, chicos, por acá más, profesor, sí. Necesito otro calor 6 para cambio de temperatura. Utilizamos calor específico por acá sería, chicos, 6 pongo por acá, multiplicado por la masa 2. Y finalmente, chocheras, por la variación, en este caso, de temperatura, 6 le vamos a colocar ahí. ¿Ya? Por la variación, chicos. Profe, tan grande, ¿eh? A ver, listo, profesor. Variación de temperatura, por acá dice 6 y esto igualamos simplemente a cero. Reemplazamos, chocheras. Reemplazamos, ¿sí? Si tú lo vas a reemplazar correctamente, acá veo, por ejemplo, yo puedo factorizar chocheras por acá, ¿sí? Masa uno y masa uno. ¿Cuánto vale la masa uno? Vale exactamente 8. Multiplicamos calor específico uno. Para este caso, profesor, como el agua se encuentra en estado de hielo, su calor específico para el caso del hielo, chicos, se utiliza simplemente uno sobre 2. Multiplicamos por acá validación de temperatura. Cero menos este 60 que tienes por acá, él simplemente te va a salir 60. Sumamos más. Calor latente 2 se utiliza para pasar el hielo, en este caso, chicos, el hielo, profito, para acá, para pasar a agua líquida. En ese caso, ¿cuánto se utiliza, profesor? 80. Acá utilizas 80. Sumamos más, calor específico 3. Bueno, para mí sería uno y la variación de temperatura simplemente sería temperatura final menos la temperatura inicial. Eso simplemente por acá, chicos, te va a resultar por acá T sub F nomás sería, pero no, ya está ya. Luego, profito, por acá dices más. Acá también tengo algo para factorizar. Masa 2 masa 2 masa 2. ¿Cuánto vale la masa 2? Vale exactamente 2. Adentro me quedaría calor específico 4. Como esto de acá está en vapor de 120 a, en este caso, hasta 100, chicos, él se encuentra en vapor, ¿sí? En ese caso, jovencitos, profesor, se utiliza un medio, pues. Un medio multiplicado por la variación de temperatura sería 100 menos este 120. Eso exactamente por acá nos va a salir menos 20, ¿sí o no? Luego dices, profesor, más calor latente para el caso del 100.
Este calor 5 se utiliza para qué? Transformar vapor, en este caso sí, a agua líquida. Eso es lo que voy a hacer, jovencitos. ¿Estamos? Para eso se utiliza, te había dicho profesor, negativo, menos, acá sería menos 540. Y si yo voy de líquido hacia vapor, me vas a utilizar positivo. ¿Listo? Ya estamos en las 5 ya, ¿no? Vamos por acá, calor específico 6. Ah, ya, para el caso del calor específico 6, jovencitos, simplemente sería uno porque estoy en esta fase líquida. ¿Listo por acá, chicos? Y variación de temperatura sería temperatura final menos 100 sería, ¿no? Acá dice finalmente, chicos. Dices por acá, sí. Así nomás, profito. Temperatura final restado por acá simplemente sería 100. Y todo esto de acá, jovencitos, profesor, sí. Lo igualamos por acá, simplemente iguala. Cero le pones por acá. Ya hasta allá, perfecto, profito, queda. Ahora el chiste es por acá, profesor, sí. Multiplicar toda esa expresión chanfaina que está ahí. Por ejemplo, por acá, profesor, dices 8. Todo esto de acá sería ¿cuánto? 30 más este 80 que tenemos por acá, eso sería 110, ¿no? Sumamos por acá, profesor, más ¿quién sería acá? La temperatura final. Listo, ya se está reduciendo. Acá sería más ¿cuánto sería acá? 2 por acá, ¿sí? Todo esto de acá menos 20 sobre esto 2 sería menos 10, creo. Con este menos 540, profesor, creo que estoy seguro que eso es menos 550. Más temperatura final, menos por acá tendría que ser ¿cuánto? 100, ¿no? Acá tendría que ser, jovencito, 100. ¿Listo? Y esto de acá lo iguala simplemente a cero. Pues acá distribuimos, ¿sí? ¿No? Lo distribuyes, ¿ya? Acá sería 8 por 111, claro que sí, más 8 veces la temperatura final. Acá sería menos, ¿qué cosa sería ahí? Sería, acá todavía hay para simplificar, menos 550 más este 100 que está por acá, chicos, menos 100. Sería menos 650. Acá me quedaría, profesor, menos 2 por, acá sería 650. Y todo esto de acá, profesor, más 2 veces la temperatura final. Listo, jovencitos. 8 más este 2 que tengo por acá, él prácticamente me va a quedar 10 veces la temperatura final. Él será igual por acá 2 veces. Como él es negativo, pasa al otro lado positivo. Acá sería 650. Profesor, ¿menos quién? Menos 8. Por acá, chicos, 110. ¿Qué es lo que haría yo? Simplifico bola de acá y bola de acá. Y 2 por 65 es 130, ¿no? 130 menos 88 sería, ¿no? Y eso exactamente te va a salir 42. Por lo tanto, por acá dice la temperatura, jovencitos, final es simplemente ser igual a 42 grados, 42 grados Celsius. De hecho, que fíjate, sí, recontra operativo, ¿sí o no? En el examen por lo menos te pondrá de máximo hasta 4 calorcitos, ¿no? Pero sería bueno que tú practiques, pe, por ahí no vaya que ser que te sorprenda en la segunda fase de esa forma, ¿no? Entonces, chicos, claro, el problema en realidad está fácil, ¿no? El detalle a veces quizás te vas a confundir por ahí en detallar toda esta expresión. Mira, un desastre, mira, ¿qué es esto? Ni en RM haces así, ¿sí o no? ¿Listo? Muy bien, la 11 es lo mismo, jovencitos. A la velocidad de la luz quiero hacerlo rápidamente el problemita número 13 para que esté completamente resuelto, jovencitos, ¿ya? La 11 tú lo vas a hacer porque es similar al problemita que yo había resuelto, profesor, en este momento. Te voy a quitar un par de minutitos, por favor. Sí, sí, serás unos 5 minutos. Vamos acá, dice, mira. Si la gráfica mostrada dice representa el cambio de fase que experimenta una determinada cantidad de hielo. Si te dice hielo, profesor, te está hablando del agua, pero ya está ya. Que se encuentra a menos 20, que está por acá, chicos. Menos 20. ¿Qué más te dice acá, profesor? Te dice hallar el valor de Q sub 1 y necesitamos saber cuánto vale el T. Entonces, mira acá. Ustedes rápidamente se tienen que dar cuenta de que, profesor, sí, esta vertical que está por acá es temperatura y esta horizontal que está por acá es el calor. Quiere decir que por acá, si la temperatura es cero, en este punto de acá, chicos, va a ocurrir el famoso cambio de fase, ¿sí o no? Claro, eso es lo que va a pasar por aquí. Pero antes de eso, jovencitos, desde menos 20 hasta cero, desde este menos 20 hasta este cero que tú observas, profesor, ahí prácticamente ha habido cambio de temperatura. Por lo tanto, quiere decir que por acá, chicos, si ustedes se van, acá vamos a llamarle profesor tramo, ya, acá le vamos a colocarle, a este le voy a colocar A y acá le voy a colocar B. Por acá simplemente decimos, chicos, tramo jovencitos. Ya, en el tramo jovencitos, desde A chocheritas hasta B, acá decimos tramo hasta B chocheritas. Como acá hay cambio de temperatura, aplicamos simplemente el famoso se mata. Calor es igual, profesor, ¿sí? Se mata chocheritas por acá. Calor específico multiplicado por acá sería masa, finalmente por la variación de temperatura. Reemplazamos. ¿Qué cantidad de calor se ha invertido cuando, profesor, yo traslado desde menos 20 hasta cero? Exactamente, profesor, la cantidad de calor que se ha requerido por acá es 60. Acá dices, profesor, ¿sí? Él simplemente sería 60. Kilo, por si acaso, ¿ah? 60 es igual.
Como desde -20 hasta 0 está en estado de hielo, acá sería, profesor, un medio. La masa no conozco, pero la variación de temperatura de -20 hasta 0, chicos, final menos inicial sería en este caso 20, ¿sí o no? Y acá le colocas 20. Por lo tanto, a partir de esa expresión, ¿qué voy a calcular yo? Lo único que puedo calcular prácticamente sería la masita, jovencita. ¿Y la masa cuánto me va a salir acá? Me va a salir, chicos, exactamente por acá 6 kilogramos. ¿Me pide esa masa? No. Lo que sí te pide por acá, profesor, es el calor 1. Por lo tanto, chicos, en esta parte de acá, ya te he dicho ya, acá colócale, profesor. C, ponle ahora, profesor. Vayamos por acá, jovencitos, ahora al tramo, muchachones, al tramo desde B hasta C. Si ustedes se van al tramo a veces, chicos, como acá hay cambio de fase porque está en la temperatura 0, lo único que vas a utilizar es calor es igual, profesor, calor latente multiplicado por su masa. Entonces, la cantidad de calor que se utiliza acá simplemente sería, profesor, calor Q sub 1 menos por acá sería 60. Como está la temperatura 0, ahí el calor latente simplemente es 80. Acá le colocas tú 80, perdón, 80 y multiplicas por acá finalmente por tu masa. ¿Y tu masa cuánto te ha salido? Me ha salido exactamente 6. Por lo tanto, acá yo ya tendría mi calorcito número 1. ¿Y el calorcito número 1 cuánto sería acá? 480, 540, ¿no? Acá tendría que salir de 500, chicos. 40 y esto te va a salir en unidades de kilocalorías. Ya tenemos una de nuestras respuestitas, chicos. Me falta ahora calcular la temperatura, jovencitos. Para el caso de la temperatura, señores, sí, vamos a agarrar el tramo de C hasta D. Por lo tanto, por acá decimos tramo, jovencitos, tramo, ¿sí? Tramo CD. Agárrame tu tramo CD. Si ustedes se van al tramo CD, desde C hasta D hay cambio de temperatura. Por lo tanto, dices el calor simplemente será igual, profesor, calor específico. Acá dices multiplicado por la masa y finalmente por acá por la variación de temperatura. Entonces, profesor, vayan al C. En el C, chicos, la cantidad de calor que yo requiero para cambiar, en este caso, desde 0 hasta esa temperatura T, esta parte de acá sería la cantidad de calor total. ¿Cómo voy a calcular? 780 por acá, chicos. Le restamos menos calor 1, pero el calor 1 ya se calcula es 540. El ser igual. Se supone que de 0 hasta este T que tú observas por acá, chicos, se encuentra en agua fase líquida. Su calor específico es 1. La masa, ¿cuánto nos va a salir? 6. La variación de temperatura, pues, ¿cómo sería? Temperatura final, que sería T por acá, menos este temperatura 0. Y al final solamente te va a quedar acá T, ¿no es cierto? Ya está ya. Réstale ahora, PI. 780 menos estos 540. Eso nos va a salir, a ver, vamos a ver por acá. 780 menos 540 nos va a salir 240, ¿no? Acá nos va a salir, chicos, 240. El ser igual 6 veces la temperatura T. Por lo tanto, por acá dice la temperatura T, por acá sería, divides esto, ¿no? Y eso exactamente te va a ser 40, jovencitos, grados, 40 grados Celsius. Entonces, chocheritas, la clavecita, la alternativa correcta por acá sería la alternativa B de cita, jovencita. ¿Ya? Entonces ahí también tienes otro problema tipo espejo para que tú puedas practicar. ¿Ya, chicos? Ahí tienes otro problemita, pero es similar. Esto me ganó tiempo, chicos. ¿Ya? Acá me ganó tiempo en el problemita número 11, jovencitos. Pero la 11, chicos, es lo mismo que esta anterior que está por acá. Muy bien, jovencitos. Ahora sí necesito sí o sí, si es que hay preguntas, porque no te he dejado hablar. A ver, te escucho. Vamos a guardar esto. Listo. Junior, ¿estamos ahí, Junior o no? Listo, chicos, ya está. Muy bien, Fray. Espero que me siente. Al inicio estaba medio distraído, chicos. Van a disculpar ya. Estaba en clases, pero al último ya me ubicaba bien, ya, chicos. Así se trabaja cambios de fase. Ya con eso ya eres un dios en el tema de termodinámica, por si acaso. La semana pasada debía poner problemitas más o menos así, números enteritos, ¿no? Me acuerdo que la semana pasada he puesto problemas con decimales, toda situación. Pero tranquilo, no te asustes. En el examen te van a colocar, profesor, números, en este caso, chicos, enteritos te van a poner. Listo, amigos, entonces no creo que haya preguntas. Listo, así nomás se trabaja. Entrenen, practiquen con los problemitas pares, jovencitos, ¿ya? Practiquen con los problemitas pares, chicos. En la cifra, ¿en qué salón estás? Estoy en la tarde, en la mañana, también estoy en la noche, así, mi horario es medio raro, chicos, amigo Fray. Sí, en la mañana creo que estoy en la 101, creo, 101 creo que estoy. No me acuerdo el número, chicos. El tercer piso creo que es posgrado. Y amigos, nos quedamos ahí, chiquitines. Nos vemos en la siguiente clase, ¿sí?